Bendecido martes, sean todos bienvenidos. Esto es Jesús 911, mi llamada de auxilio a Jesús. Saludo a las personas que me escriben enviando sus peticiones de oración, testimonios y gratitudes de 549 ciudades en 52 países. De igual manera, el saludo es para los suscriptores de mi canal en YouTube, 135,292 suscriptores, y a la mayoría, que son los que no escriben, no envían sus peticiones de oración, pero eso no les estorba, no los atrasa para estar de lunes a viernes aquí con nosotros puntualmente en Jesús 911. Pues para todos un saludo cordial y una palabra de bendición sobre sus vidas. Testimonios, dice esta persona, amado obispo y hermanos de Jesús 911, como dice Pablo, que la gracia de Dios esté con todos ustedes. Durante este año he pedido oración por cantidad de peticiones y he dado testimonio de las mismas. He visto tanto la gracia y fidelidad de Dios que puedo decir con certeza que este año, que aún no termina, ha sido y terminará siendo un año de la múltiple fidelidad de Dios. Esta noche quiero contarles que mi sobrino, por el que pedí oración por un trabajo y un apartamento, ya los consiguió, y casi simultáneamente. Igual mi amiga que consiguió la visa, el Señor proveyó para su pasaje y pronto viajará a ver a su hijo. Tanta fidelidad por parte del Señor, obispo y comunidad, aún en cosas que ni siquiera he pedido, y que si se las enumero no daría chance a otros hermanos para sus testimonios. He visto la fidelidad de Dios manifestada en mi vida al orar por las necesidades y bienestar de los demás. Gracias a todos, y los tengo cada día en mis oraciones. A Dios sea la gloria por siempre y para siempre. Qué hermoso testimonio es este, qué lindo. Son tan completos estos testimonios. Otra persona escribe, tal y como prometí, voy a mandarle este testimonio porque no hay forma de callarlo. Mi corazón está sumamente agradecido con Dios por su vida y su ministerio y no puedo más que bendecirlo cada día. Todo comenzó en el 2017 o por allí, cuando vine por primera vez a Guatemala a visitar a mi hermana. Ustedes los conocen, Carl y Patty. En una de esas pláticas, e imagino que también ganas de tener a la familia cerca, nos lanzaron la invitación a venirnos a vivir a Guatemala. Y créame, pastor, que para nada lo tuve en consideración, pero las repetitivas ocasiones de dicha invitación me inquietaron, así que puse esa inquietud en el altar de papá. Al principio, no muy convencida de la idea, se la mencionaba de vez en cuando al Señor. Luego vino la pandemia y ese primer año, al final del año, logramos venir. Nuevamente mi cuñado y hermana nos lanzaron la invitación a venirnos para Guatemala. En esa ocasión le dije, Padre, si es tu voluntad que mi hija sea la que me lo mencione y que ella esté de acuerdo. Cuando íbamos de regreso, ella me hizo mención del asunto. Aún así no estaba muy segura, así que seguí orando a papá y poniéndole muchas señales. En el año 2020 me encontré con su programa Noches en Facebook, que empezó a ser parte de mi alimento espiritual y allí mismo empecé a poner este asunto en el altar en Noches en Facebook. Algunas peticiones y una de ellas fue nuestra venida para acá. No es fácil tomar esa clase de decisiones, dejarlo todo y moverse a otro lugar nuevo, en cierta forma desconocido. Así que en mis oraciones le ponía a Dios toda clase de señales, así como Gedeón, que mojara el vellón y el campo no, que mojara el campo y el vellón no, y así de esa forma durante meses, hasta que un día en una de las enseñanzas de su programa, usted mencionó una palabra que decía que Dios ya nos había dado las señales que Él estaba con nosotros.
Entonces volví a recordar un mensaje del pasaje bíblico que habla de cuando Moisés y el pueblo de Israel estaban siendo perseguidos por el faraón, estaban a orillas del mar, Moisés oró a Dios pidiéndole una salida y la respuesta de Dios fue que por qué oraba, que extendiera su vara y que el mar se abriría. Cierto predicador un día usando este pasaje decía que Dios va delante nuestro para abrir camino y en otras ocasiones va detrás nuestro para respaldarnos. Y usted dijo que la decisión estaba en nosotros en caminar hacia la senda que Dios ya había abierto. Eso me impulsó a dar el primer paso con mucho temor, para serle honesta, así que hablé con una persona que se dedica a bienes raíces para poner en venta mi casa. Usted sabe cómo estaba la situación en pandemia, pero a los 3 días de haberla puesto en venta, una persona respondió que la quería, que me daba lo que yo pedía. Créame que esto, en lugar de darme ánimo, me dio temor y empecé a dar largas al asunto, algo como 3 meses, y seguía orando. Al término de estos meses, otro de sus mensajes me hizo reaccionar y en mis oraciones a través de su palabra, papá me habló y me dijo que ¿por qué dudaba? Que si acaso no había visto la respuesta a mis señales, y créame que me sentí como Zacarías, el papá de Juan el Bautista, y pensé que Dios callaría ante mi incredulidad. Así que puse la última señal. La pongo entre comillas porque en realidad no fue la última. La señal en ese momento fue que la persona que estaba ayudándome con la venta me llamara ese día, después de 3 meses de silencio, porque yo tenía temor de hacer algo que no fuera la voluntad soberana de Dios. En esa oración, que fue en la madrugada, luego a las 8 a.m., esta persona me estaba llamando para preguntarme qué había decidido, y mi respuesta fue: dele viaje. Pero pastor, eso no quedó allí. Después de aceptar la venta, comenzó el trámite que se llevó un par de meses de trámites bancarios. Exactamente al final de esos 2 meses donde hubo otro silencio, mi temor seguía allí. Y le dije: Padre, perdóname por dudar, pero si tú no vas conmigo, no me saques de aquí. Si no es tu voluntad soberana, que no aprueben el préstamo. Ese mismo día a las 10 a.m. me estaban llamando para firmar y recibir el cheque. Pasaron 3 meses más para vender todo lo que teníamos, porque teníamos que pagar demasiado para transportar nuestro homenaje. Pastor, fue increíble. En pleno tiempo de pandemia poníamos el anuncio de nuestros electrodomésticos un día y al día siguiente llegaba alguien pagando lo que pedíamos sin regatear. Créame que eso me hacía estar cada día más agradecida con papito, pero al mismo tiempo me daba temor, así que seguía orando. Padre, si tú no vas con nosotros, no nos saques de aquí. Al mismo tiempo de todo esto, Dios estaba acomodando todo en la vida de mi hija, su trabajo, su corazón. Ella oraba por su lado e imagino que también le ponía señales a papá. Nos vinimos. Dios proveyó todo lo necesario. Durante 1 año nos acomodamos, pero como Dios es tan lindo, nos sacudió el tapete. Al 1 año y medio, Dios nos permitió trabajar con una amiga y empezó otro trato de Dios con nosotras. Realmente Dios es maravilloso. En ese lapso nos tocaba entrar y salir cada 3 meses, pero al 1 año y medio Dios permitió que uno de los agentes de migración casi que se negara a dejarnos entrar de regreso y solo nos dio 15 días de estadía. Así que eso nos movió a buscar la forma de conseguir residencia y realmente que fue complicado. Pero Dios tiene sus formas maravillosas de tratarnos, moldearnos y formar valores firmes en nuestras vidas. Un abogado nos estafó con una gran cantidad de dinero, pero pude ver que fue porque Dios nos estaba guardando de hacer cosas que no eran correctas. En ese tiempo Dios me habló sobre la integridad y pude ver en todo eso cómo Dios nos llevaba por ese camino. Yo le decía: Padre, tu palabra dice que tú eres protector de los extranjeros, de los huérfanos y de las viudas, y nosotros cumplimos con esos requisitos. Papito, cumple tu palabra y protégenos. Mira a este hombre cómo nos robó. Al mismo tiempo Dios trataba con mi corazón hasta el momento que me llevó a perdonarlo.
Dios realmente es Padre bueno, protector, bendito mi amoroso Padre. Nos tocó empezar a hacer trámites de la solicitud de residencia a nosotras y ahí volví a acudir al altar de Jesús 911. Llevé varias decepciones, pero en un par de ellas usted me dio una palabra que yo la tomé de parte de mi Padre. Dios va a hacer un gran milagro en la vida de esta mujer. Y mi querido pastor, Dios lo hizo. Después de 4 meses de espera e incertidumbre, nos aprobaron la residencia temporal, pero como somos centroamericanas, tenemos la opción dentro de un año de solicitar la permanente. Dios ha sido maravilloso, sigue tratando con nosotras. Hemos tenido momentos difíciles de prueba, pero hemos visto la mano poderosa de Papito obrando a favor nuestro. Un día, hace muchos años, Dios me hizo ver que en esas situaciones es cuando podemos ver al Dios sobrenatural en el que hemos creído, obrando sobrenaturalmente. Pastor, Dios lo bendiga, le dé largura de días y años de paz, provisión, bendiga a su esposita y los mantenga juntos y con nosotros por muchísimos años más. Hoy, ¿qué le puedo pedir más que nos acompañe a orar por la situación de Guatemala, que está atravesando en este momento una situación difícil, y también por la paz de Israel? Que Dios se levante como poderoso gigante en favor de su pueblo, que Dios despliegue legiones de ángeles guerreros a luchar y a defender a Israel, y ángeles en las carreteras, ciudades y pueblos de Guatemala que traigan mensaje de paz y arrepentimiento a esta hermosa nación. Largo pero hermoso testimonio, qué lindo, qué maravilloso. Es el trato de Dios a nuestras vidas y lo hace de una manera amorosa y tierna. Otra persona escribe: quiero dar gracias a Dios por todas las bendiciones que me ha dado. Sé que Dios nos habla de diferentes maneras. El día de hoy, siempre antes de salir de mi casa, le pido al Señor su protección, pues salgo a caminar con mi perro, que es un schnauzer, pero antes de salir miré por la ventana de mi casa que pasaron 2 perros enfrente a mi casa. Uno era un pastor alemán y el otro un rottweiler. Dios me previno de haber salido antes porque esos perros me pudieron haber atacado a mí o a mi mascota. Le doy gracias a Dios por habernos guardado y protegido. Sé que no podemos bajar la guardia porque el enemigo anda suelto, pero Dios es grande y poderoso y no tenemos que tener temor del maligno. Pastor, también quiero dar otro testimonio de protección. Mi hija Isabela Maradiaga se fue desde el viernes al domingo para estar con el papá el fin de semana, y antes de entregársela la cubrí con la sangre de Cristo, pues el día sábado mi hija salió y en el centro comercial que andaba, ella se fue a impactar contra una puerta de vidrio. El golpe fue fuerte, el ojo se le inflamó y se le puso morado, pero sé que Dios la guardó de un mal golpe. Le doy gracias a Dios por cuidar a mi hija. Aquí le envío la foto. Y ahí está un poquito rojito el ojito, pero se ve bastante bien la nena. Permítanme, ahí está. Bendito sea Dios. Son testimonios de la protección de Dios. Y sigo leyendo. Le doy gloria y honra a Dios. Esta pobre clamó y desde su santo monte oyó y respondió mi súplica. Yo escribí el viernes por oración por sanidad para Cato McCoy, y para gloria y honra obispo ese mismo día le bajó su presión arterial y se normalizó ya como a las 6. El día siguiente él se sentía cansado y ya para ayer domingo ya estaba mejor y me acompañó a la iglesia. Me tocó servir ese día, dar bienvenida y estaba también ahí conmigo. Gloria a Dios. Le cuento también, yo debía 3 meses de casa atrasado y no había podido ajustarlo. Pero hoy por la mañana me levanté a orar, me sentía triste y hasta hoy daban para cancelar, aunque fueran 2 meses. Mientras oraba sentí en mi espíritu que me decía que ya no estés triste, hija, ya la provisión económica está en tu cuenta. Le di gracias a Dios entre lágrimas y ¿qué cree, obispo? Cuando fui a ver mis mensajes, mi hermano, al igual yo, estamos pasando la misma situación, aún así me depositó el dinero que necesitaba. Hoy
el dueño me hubiera pedido la casa y también pues Dios lo sorprendió ya que él tenía que pagar su casa que compró. Casi no se entiende esa frase, pero bueno, sigo leyendo. Eh, Dios nunca llega tarde, siempre digo, Él nunca dejará avergonzado a aquel cuyo pensamiento en Él confía. Muchas gracias por sus oraciones, obispo, son de mucha ayuda. Dios me lo bendiga grandemente. Lindo, y sigo leyendo. Bueno, estamos hoy cubriendo más tiempo del programado, pero bueno, aquí vamos. Testimonio de gratitud y pedida de oración. Bendice, alma mía, a Jehová y no olvides ninguno de sus beneficios. Salmo 103:1. La presente es para dar gracias a Dios por mi vida. El próximo 22 de octubre será mi cumpleaños número 52. Gracias mil a mi Abba Padre por este periodo de vida. Espero y prometo servirle más y más durante mi larga y bendecida vida terrenal. Padre René y estimada comunidad Jesús 911, les ruego que me felicitéis en ese día, su fiel hermano e hijo espiritual, el pastor Robens Julian del CCI Haití, pues nos anticipamos a ese día y desde ya lo bendecimos. Otra nota, hace más o menos un mes mi hijo menor, el recién casado, tuvo un terrible accidente. Todos los días de mi vida clamo al Dios Todopoderoso por protección divina para mis seres amados y en ellos, por supuesto, están mis hijos. Cuando escuché la llamada a mi esposo, lo primero que cruzó por mi mente es cómo están ellos. Y mi hijo y mi nuera y los del otro carro, pastor, grande es Dios. Si ve cómo quedaron los dos carros, era para pensar lo peor. Pero para la honra y gloria de mi amado Padre, Rey, ni siquiera un rasguño sacaron, ninguno. La cabeza de mi nuera rompió el vidrio del pasajero y ningún daño sufrió, solo un dedito de la mano izquierda de mi hijo se quebró. Pero eso, comparado con el impacto, es una cosa sencilla. Pastor, la honra y la gloria sean para mi Dios, hoy y mañana y siempre, que siempre envía a sus ángeles a cuidarnos. Gloria sea a su nombre. Son varios testimonios de protección. Vamos, hoy estoy bastante atrasado y hay uno que está bien larguito. Lo vamos a incluir. Bueno, Dios sabe lo que nos da cada noche. Yo en esto procuro ser sensible al Señor. Me escribe Gabriela desde San Salvador. Dice, soy Gabriela y le vengo a contar un gran testimonio que Dios me ha dado a mi vida. No sé por dónde comenzar. Creo que debería comenzar por el principio. Hace como 2 años me molestaron un montón en el colegio y cuando quise decir la verdad, mis compañeros en vez de creerme a mí, le creyeron a los que me habían molestado. Y por culpa de eso hice que todo el salón se viniera en mi contra. Incluso amigos me empezaron a dar la espalda y me quedé sola. A excepción de una amiga que me impulsó a decir la verdad. Poco después sabría yo que esto solo era el principio de un gran plan de Dios. Después otra persona se daría cuenta y se aprovecharía de mi vulnerabilidad y así empecé a sufrir acoso por internet y en la vida real, incluso amenazándome con hacerme daño físico. Entonces un día decidí ir al grupo de jóvenes del CCI El Salvador y al principio no hablaba con nadie. Al fin y al cabo ya no tenía esa habilidad de socializar tan fácilmente. Lo perdí todo y todo se puso aún más difícil. Empecé a tener depresión y sentía que se me caía el mundo entero. No podía hablar con nadie, poco a poco me alejaba de todos, incluso de mis papás. Entonces hubo una prédica que me cambió la vida. En conclusión, la prédica hablaba de que todo iba a pasar. Entonces me aferré a eso y seguí adelante. Poco después entré a servir en fotografía en la iglesia, donde conocí a mi primer amigo en mucho tiempo, y conforme más servía, más me hacía bien, y esa persona, mi nuevo amigo, me ayudaría a salir de toda esa depresión y a quitarme ese peso de encima. Entonces, cuando alguien más me dijo algo que simplemente me hizo quebrarme, necesitas buscar a Dios, me dijo.
Y fue entonces que un viernes me humillé y le entregué todo a Dios. Lloraba porque ya no podía aguantar más, no podía con mis propias fuerzas, y entonces Dios empezó a hablar en mi vida. No tenía amigos, a excepción de mi amigo el fotógrafo. Entonces Dios puso a dos personas en mi vida que empezamos siendo amigas y nos terminamos convirtiendo en hermanas. Y ahora puedo decir que tengo una relación con Dios, pero entonces, para confirmarme Dios de que todo estaría bien, cuando fui a un campamento de chicas de mi edad, en la segunda noche, en la plenaria, orando, Dios me dijo: Gabriela, felicidades, tienes tu primera victoria conmigo. Y supe en ese momento que esa batalla se terminó. Y así, después de más de 2 años de lucha, traición, angustia, ansiedad, depresión, Dios me sacó adelante, y ese es mi pequeño testimonio. Hay detalles que se me olvidaron mencionar, como el hecho de que ya fui a llevar, y gracias a Dios voy a celebrar 1 año de estar sirviendo como fotógrafa. También hice más amigos de los que puedo contar, y que ahora hoy estoy en la posición en la que alguna vez mis amigos estuvieron para mí. Y si usted se pregunta qué pasó con mi amiga que tanto me apoyó al principio, un día me dijo que ya no quería ser mi amiga y que no éramos desconocidos, pero Dios no me dejó en ningún momento sola, ya que cuando me lo dijo estaba rodeada de mis amigos, de los que están en Dios. Y si algo Dios me ha hablado en todo este testimonio es que va a pasar y que todo va a estar bien, que no hay que rendirse, que hay que seguir adelante. Dios me cuida, Él va a ser mi escudo. También mejoré la relación con mis padres, y aunque solo tengo un amigo en el colegio, hay más apoyándome, y Dios está todos los días conmigo. Pastor, le doy las gracias por las veces que oró por mí, porque si no es por Dios, yo no sé qué hubiera hecho. Y aquí está Gabriela en fotografías con distintas amistades que el Señor renovó en su vida para bendición. Bendito sea el Señor, qué hermoso. Otra persona dice, y si notan, los testimonios hoy han cubierto casi todo el tiempo de testimonios y peticiones. Y tengo otro más, dice: quiero dar mi testimonio. Tengo agradecimiento con mi Dios y Comunidad 911. Cada vez Dios me muestra su fidelidad conmigo y con mi familia. Dios es bueno. En primer lugar, le comento que me hice mis exámenes de rutina, y por la gracia y misericordia de Dios, todos los niveles me salieron muy bien. También quiero agradecer al Señor por los milagros de protección en los 2 viajes que mi familia y yo hemos realizado, el primero a San Pedro Sula y el segundo a Choluteca. Resulta que viajamos a San Pedro Sula con un vehículo que compró mi hijo, y antes de salir el vehículo fue revisado. Pero cuando llegamos a San Pedro Sula, mi esposo observó algo anormal en una de las llantas, por lo que fuimos a un establecimiento especializado, y la persona que nos atendió nos dijo que no podíamos viajar de regreso con esas llantas, que era peligroso, a lo que comprendimos que Dios nos guardó, porque se pudo explotar una de las llantas y accidentarnos. Obispo, Dios nos guardó de un accidente. Posteriormente viajamos a Choluteca en otro vehículo. Todo salió bien, pero resulta que hoy lunes, al regresar de mi trabajo, al momento de estacionar mi vehículo, noté que una de las llantas traseras estaba desinflada o ponchada, lo que significa que Dios nos guardó también. Estoy tan asombrada y agradecida con mi Dios y Padre Celestial por todos sus cuidados para conmigo y mi familia. No me cansaré de agradecer y alabar al Señor por las bendiciones y cuidados que nos da todos los días. Gracias por orar por nosotros, obispo. Dios le continúe bendiciendo a usted y a su familia y su ministerio. Padre, hoy, aún sin leer las peticiones que están en mis notas preparadas para esta noche, vengo a agradecerte por todos estos testimonios, Señor, que cubren grandísimos espacios en nuestro programa, que son para inspiración, para edificación y para darnos las fuerzas, Señor, de seguir clamando y esperando a ti. Hoy, hermano, hermana, no te preocupes, no leí tu nota de petición, la leeré mañana miércoles con toda seguridad.
Pero lo mejor de todo esto es que Dios está enterado de nuestras necesidades y Él suplirá cada necesidad nuestra conforme sus riquezas en gloria en Cristo Jesús. Hoy declaro que lo que hoy es una petición vendrá a nuestras vidas completamente transformado en un testimonio. Habrá gratitud y habrá gozo en el Señor en nuestras vidas. Padre, yo te doy gracias, hoy declaro sanidad, declaro provisión, declaro respuestas, Señor, que vengan de ti, soluciones maravillosas, puertas abriéndose, y ustedes que están orando por cualquier causa, por cualquier motivo, con cualquier petición, alcen sus manos conmigo y pongamos el sello de fe diciendo: recibo de Dios, recibo de Dios, recibo de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Amados hermanos, como dije, estas peticiones las pego completamente así como las tengo en mis notas de mañana miércoles. Nuestro estudio en el escrito está de Dios hoy es bajo el tema: pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre. ¿Cómo gastamos energías, no es cierto, en cosas que no son provechosas, en cosas que no realmente edifican nuestras vidas, cuando podemos hacer esto, poner nuestra energía en buscar la vida eterna que puede darnos Jesucristo? Se lee en el Evangelio según Juan, capítulo 6, versos 26 y 27. Jesús les contestó: les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. Eso significa que uno puede recibir un milagro y no entender nada acerca del amor de Dios, de la gracia de Dios, de que Dios espera que nosotros le entreguemos nuestras vidas. Lo leo de nuevo. Les digo la verdad, ustedes quieren estar conmigo porque les di de comer, no porque hayan entendido las señales milagrosas. No se preocupen tanto por las cosas que se echan a perder, tal como la comida. Pongan su energía en buscar la vida eterna que puede darles el Hijo del Hombre, pues Dios Padre me ha dado su sello de aprobación. Es una escritura muy importante, amados hermanos, y mi primer comentario es que hay que cuestionar nuestros motivos. Entonces, esta escritura nos invita a cuestionar nuestros motivos. No puede ser solo por buscar un milagro. No puede ser que nos acercamos a Dios solo por solucionar un problema que de otra forma no hemos podido lograrlo. No es solo por recibir algo específico que estemos necesitando, una solución, una respuesta, una provisión, una puerta abierta. No es solo para sanar el cuerpo enfermo o que el Señor nos provea de un trabajo, etcétera, etcétera. Tenemos que cuestionar nuestros motivos porque la vida cristiana es algo más que solo recibir una respuesta o un milagro. Saben, esta escritura toca el problema que tenemos de fondo en el cristianismo hoy día, y es el problema del materialismo consumista. El consumismo, que es una de las principales aristas y rasgos característicos de la sociedad actual, también se ve en el mundo espiritual. Así como hay consumismo material, claro que hay consumismo espiritual también. Y ese es un problema. Solo estar preocupados por lo que perece, por las cosas que venden en las tiendas, que Dios nos provea esto, que nos provea aquello. Yo entiendo, amados hermanos, como un ser humano más, que por supuesto necesitamos comer, necesitamos pagar cuentas, necesitamos vestirnos, necesitamos pagar gastos médicos, necesitamos educar a nuestros hijos. Todo eso es necesario en esta vida. No vivimos en el cielo, vivimos en la tierra. Pero no podemos volvernos absolutamente consumistas en nuestra vida cristiana y darnos cuenta que también hay algo más y que también es otro tipo de sustento que necesitamos. Y me gusta esta frase: pongan su energía. Lo que se traduce como poner esa energía, esa fuerza, esa intención, se traduce así en los originales del griego ergasomai, el griego ergasomai, que literalmente traduce trabajar
como en una tarea, en una ocupación, etc. Por implicación, ergasomai se puede traducir como estar involucrado en o con. ¿Qué está diciendo Jesús? Involúcrense conmigo, no solo busquen el milagro. Ergasomai, entonces, por consiguiente, se puede traducir como comprometerse, como hacer o como trabajar para. ¿Cuál es la invitación según esta escritura? No solo seamos buscadores de milagros, no solo busquemos la dádiva, busquemos al dador de la dádiva. Si logramos conectar con el Dios de la Biblia, todas las demás cosas vendrán por añadidura. Y si ustedes están entendiendo el mensaje de esta palabra, hay que dar un paso por delante entonces y avanzar en nuestra experiencia cristiana, ya no solo como receptores de milagros, ya no solo como receptores de provisión, ya no solo como buscadores de soluciones en Dios, pero entregando nuestra vida a Él y comprometiéndonos para caminar con Él de aquí en adelante. Insisto, dice la palabra de Dios, que si nosotros buscamos el reino de Dios y su justicia, todas las demás cosas que comeremos, que beberemos, con que nos vestiremos, vendrán por añadidura. Hermano, hermana, si estás recibiendo esta palabra en esta noche y sientes que tu espíritu la bebe como un agua especial, un agua viva, entonces alza tus manos y conmigo pon el sello de fe diciendo, lo recibo de Dios, lo recibo de Dios, lo recibo de Dios en el nombre de Jesús. Amén y amén. Bendito sea Dios. Pues amados hermanos, corran con sus peticiones porque ya tenemos todas las de hoy por delante para mañana miércoles. Y mañana precisamente tengo buena palabra, buena enseñanza para ustedes. Recuerde que aquí en Jesús 9:11 estamos transmitiendo e impartiendo sana palabra, no palabra contaminada. Sana palabra, el consejo de Dios tal como la Escritura lo presenta. Y bien, mientras llega la noche de mañana miércoles, la bendición pastoral sobre sus cabezas es que estén bien todos, en todas partes.